Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Zavala. Él es consultor político, es asesor en la Asamblea Nacional, pero también es un analista en general de todo lo que está ocurriendo en el país. Alejandro, ¿cómo mirar la nueva estructura de la Asamblea? ¿Hay nueva o no hay nueva con el señor Litardo a cargo de la Asamblea? ¿Cómo evaluar lo que está pasando y la conformación de los bloques? Vimos el apoyo del BIN y de Creo para la nueva elección. ¿Qué significa esto para el Poder Legislativo? A ver, evidentemente hay una reorganización de fuerzas, eso ya no se puede negar. Es la primera vez en mucho tiempo de la Asamblea que el correísmo sale derrotado. Es la primera elección dentro de la Asamblea. Y lo dice Alejandro, claro, con una felicidad. Sí, es que es increíble, porque antes era una verdadera aplanadora. O sea, acuérdense que en el periodo pasado de Gabriela Rivadeneira tenían 108 asambleístas, y la segunda fuerza, que era Creo, tenía 9. O sea, era una verdadera... Muchos asambleístas de Creo se referían a que les hacían bullying político, porque era realmente una planadora, sí, y una trituradora. Cuando comentaban sus asambleístas, ¿para qué van si no pueden hacer nada? Claro, eso sobre todo fue muy, muy feo, porque no se dieron cuenta la gente del correísmo duro, que muchos asambleístas eran bien intencionados y querían proponer sus proyectos, y además fueron ahí, pues estaban por voto popular, y aún así no les dieron ningún espacio. En todos los 4 años de Gabriela Rivadeneira se aprobó una resolución de Mae Montaño por Esmeraldas, ni un proyecto de ley de la oposición, ni una reforma, nada. Pero en cambio ellos critican que ahora la Asamblea no produce tantas leyes como antes. ¿El país necesita tantas leyes o qué está pasando al interior de la Asamblea? ¿Se necesitan más reformas, más proyectos? Sabemos que los diferentes bloques o los legisladores como Mae Montaño presentan proyectos. No, bueno, Claudia, yo te diría ahí que estamos repletos de leyes. Pero sin embargo, en este periodo de 2 años se han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, la Comisión de Justicia ha trabajado sobre las reformas del COIP. Se está trabajando sobre las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, que es súper importante, porque hemos visto casos de corrupción adentro de la Asamblea que tienen unos vacíos legales terribles. Entonces se están haciendo cosas. En la Comisión del Régimen Económico se ha hecho el Código de Comercio, que tenía más de 100 años. Se ha hecho un proyecto de ley de eficiencia de trámites. Se reformó la ley de comunicación, o sea, hay una serie de cosas que no hemos visto. Yo creo que es más importante ahora, con esta nueva ola, con esta nueva tendencia de haber sepultado la aplanadora correísta, creo que es más importante reformar y desandar toda la falta de libertad que hubo. Lo que menciona Alejandro, el mundo del correísmo como tal perdió la elección el día 14 de mayo, pero ¿tienen la estructura en la Asamblea? ¿Existe la suficiente cohesión del bloque que nombró al nuevo presidente para garantizar que los otros temas fluyen? Tenemos a portas el tema del juicio al ex canciller, por ejemplo. Sí, ahí, por ejemplo, es bien grave lo que pasa. O sea, es verdad que ahora ya está separado el bloque, está escindido el bloque correísta como empezó, se separó en 2 grupos, del morenismo y el correísmo, y ahora ha nacido un tercero, que es la gente que sigue al legislador José Serrano. Entonces, es terrible por 2 cosas. Primero, porque los correístas en teoría son 20 o 22. Serrano tiene 8 o 10, y esos 8 o 10 a veces votan con el morenismo, a veces votan con el correísmo. Ahora fueron parte de la elección del Litardo. Claro, exactamente, ahora fueron parte de la elección del Litardo, pero la semana pasada, cuando se trató de hacer una resolución por el tema Venezuela, votaron con el correísmo. Pero ¿cómo entendemos lo que pasa con el tema de la elección del presidente actual de la Asamblea? Se une el grupo de Moreno, el grupo de Serrano, Creo, que a veces son cosas que no logramos comprender cuando hemos escuchado las declaraciones del señor Guillermo Lasso. Claro. ¿Cómo leer esto? A ver, yo escuché ayer las declaraciones del nuevo jefe de bloque, que es Luis Pachala, y de alguna manera, a pesar de que yo estaba profundamente decepcionado con esa votación, entendí para dónde va la decisión que ha tomado Creo. Y él dijo con estas palabras, o sea, lo cito textualmente prácticamente, o sea, él dijo: lo que vino a hacer Creo al unirse con el morenismo es a descorreizar la Asamblea.
O sea, lo más importante para Creo va a ser las comisiones. Porque en las comisiones y en las comisiones claves estaban correístas de los duros. ¿Y hasta cuándo se da la nueva estructura de las comisiones? Bueno, hoy en la tarde es la conformación de las comisiones. Pero lo principal, yo escuché, por ejemplo, una queja muy álgida de Marcela Guiñaga, que ella era la presidenta de la Comisión de Justicia del Estructura del Estado, que es una de las más importantes, y que ahora le van a mandar a derechos colectivos. Lo que se va a hacer realmente en una jugada política fuerte. Pero no es le van a mandar, se van a elegir, se van a nombrar de acuerdo a la a ver, como yo decía eso hace un rato, Claudia, el problema del hiperpresidencialismo no solo es en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Yo contaba ayer que, por ejemplo, los que trabajamos en la Asamblea no podemos elegir cuándo nos vamos de vacaciones, porque es una prerrogativa absoluta del presidente de la Asamblea decidir cuándo nos da el receso legislativo. Entonces uno no sabe si te dan en febrero. Pero no hay en dos agosto. recesos, no hay uno a inicio de año y otro en agosto. Eso es en teoría, es prerrogativa absoluta del presidente de la Asamblea decidir cuándo. O sea, ellos miraban los timings y con la parte política. Si llega un proyecto económico urgente y quieren aprobarlo, no aprobarlo, no hay vacaciones. Y lo mismo el hiperpresidencialismo se nota en cuando se congelan los proyectos. O, por ejemplo, en este caso, el juicio a la ministra Espinosa. ¿Pero no va a darse eso la próxima semana? Sí, el día lunes dijo el presidente que está convocado ya al pleno el juicio político. Habrá que esperar la convocatoria oficial, que será el sábado, porque se necesitan 48 horas para que sea una convocatoria, pero él ya públicamente dijo que va a ser el lunes. Pero mire, la presidenta anterior le mantuvo en el congelador 10 meses. Me acuerdo que en el juicio político que se llama de Montaño a Diego García pasó como 7 meses en el congelador. Entonces estas cosas son las que tienen que reformar urgentemente en el Código Orgánico de la Función Judicial. No es posible para todo el plazo. La Comisión de Fiscalización tiene unos plazos, la presentación de pruebas de cargo y de descargo tiene unos plazos, la ida al pleno tiene unos plazos, menos para el presidente, que es cuando ellos cuando llega a la oficina de presidencia ahí puede quedarse. O puede ser al día siguiente. Los argentinos tienen un verbo que me encanta, que se llama cajonear. Ellos dicen, cuando a él le meten el cajón y le deja ahí, le acaba de cajonear a un trámite. Y eso es una prerrogativa absoluta del presidente o de la presidenta de la Asamblea. En este proceso hay buenas perspectivas entonces con la Asamblea. A ver, yo tengo una doble lectura ahí. Yo creo que sin duda en estos 2 años en la Asamblea ha habido un poco más de posibilidad de la oposición de proponer cosas, ya se ha cambiado la conformación, ahora hay mayorías móviles, y eso sí permite que la gente de oposición pueda poner proyectos de ley, pueda tener mayor voz, pueda tener mayor incidencia dentro de la Asamblea. Pero también lo que sí tenemos que tener claro es que teniendo un presidente morenista, absolutamente morenista, la independencia se sacrifica, no hay nada que hacer. Yo le escuchaba hoy día a la primera vicepresidenta, a Ana Belén Marín, decir que ellos no pueden ceder el control de ciertas comisiones, o sea, ya tienen dueño. Entonces, ellos no pueden ceder, o sea, no es Pero eso no se llama democracia. Claro, exactamente, eso es lo mismo que va a pasar, sino que con diferente dueño. Pero hay una serie de elementos, hay personalidades diferentes, estilos diferentes, que es lo que hemos vivido en el país en estos 2 últimos años. Sí, así es. ¿Cómo evaluar relación legislativo-ejecutivo en los 2 años que ya terminan, ya terminan el 24 de mayo? Yo tengo mis absolutas reservas, porque si bien es cierto que nosotros hemos visto desde el presidente un cambio de estilo. Por ejemplo, la semana pasada la ministra del Interior habló como jefa de bloque del morenismo. Dijo, vamos a ir con un solo candidato y unidos. O sea, ella no es la vocera del bloque. Pero también estuvo en la comisión o en la mesa de diálogo de educación, la misma ministra. Por eso, entonces, eso te da cuenta de que no hay una verdadera independencia y que con diferente estilo, como dicen algunas personas, con una sonrisa, lo de fondo no está cambiando demasiado. O sea, hay demasiada incidencia todavía del Ejecutivo en todas partes. El afán de control es terrible. Habíamos visto con buenos ojos que la ex Senaín había desaparecido y ahora se cambió por otra que en teoría está haciendo lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas a uno le da una lectura que no, en la parte más profunda, en la parte más importante, en el centro, en el núcleo, las cosas no están cambiando demasiado como deberían cambiar. Ahora, hay un reto súper importante que tiene la Asamblea. Esperemos que el presidente tome esto y plantee una real agenda legislativa, porque muchas veces eso es un cuento. Todos dicen vamos a proponer una agenda legislativa y es la agenda que queremos nosotros. O sea, nunca es una agenda consensuada, digamos. Pero ahora el problema del país es muy fuerte. Yo creo que eso va
va a incidir definitivamente en las prioridades que tenga la Asamblea. O sea, el tema de inseguridad es terrible, el tema económico es terrible. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho en las reformas económicas que vengan, por ejemplo, en el tema del tratado con el Fondo Monetario Internacional. Va a pasar por la Asamblea cosas fuertes, el tema laboral, el tema de aparentemente hay un consenso entre los diferentes sectores. Hace unos días se dio un consenso ya. Se habla de ya ser más móviles, más elásticos en el tema de la jornada laboral. Son 40 horas de la semana repartidas de acuerdo a las necesidades de cada sector de la producción. O sea, hay una serie de elementos que ya se están consensuando entre trabajadores y empleadores, más del gobierno. Sí, o sea, yo lo que creo es que las posiciones demasiado fuertes o radicales de cada uno de los ámbitos va a ser complicado de llegar a consensuar. Yo creo que los trabajadores ya dijeron que el día del trabajo, el 1 de mayo, salieron a decir que este gobierno está vendido, entregado al fondo, que las potencias o los Estados Unidos están metidos. Entonces, esos discursos radicales. Y por otro lado, los empresarios que quieren todo el otro lado. Yo creo que los empresarios lo que utilizan la táctica de negociación es proponemos algo descabellado para que nos aprueben algo más tranquilo. O los trabajadores también. Claro, exactamente. Entonces yo creo que ahí debería el gobierno ser como una especie de mediador. Pero el problema ahí es que yo veo que la Asamblea no tiene una real independencia y va a depender mucho de cómo esté direccionado desde Carondelet las cosas. Es decir, va a volver a sentirse el peso del gobierno o del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Ahora, Claudia, justamente ahí eso es importante. Entonces, si es que la alianza, o sea, si es que la votación de Creo fue solo por este tema de descorreizar y por controlar algunas comisiones, algo que debería ser normal, digamos, una negociación política por el número de asambleístas que tienen. Pero ahora veamos las votaciones en estos temas. Entonces yo creo tiene una ideología marcadamente de centro derecha, liberal, si tú quieres, que estaría más a favor de los empresarios que de los trabajadores. ¿Y ahí qué va a pasar con la alianza, Creo, Morenismo y BIN? Entonces, todas estas son inquietudes que vamos a ver cuando ya se presenten los temas. Claro, cuando estén ya en las comisiones y pasen al pleno. Ahora, haciendo un cambio brusco de temas, acaban de posicionarse los alcaldes. ¿Cómo un consultor político y analista ve lo que está pasando, las perspectivas de Quito, de la provincia, de los diferentes ya posicionados autoridades regionales y locales? Bueno, yo creo que primero, el resultado más interesante que me pareció a mí de estas elecciones es la hiperfragmentación. Me pareció muy divertido que cada uno de los principales partidos políticos salieron a reivindicar como que son la primera fuerza. O sea, y nadie tiene más del 18-19% nacional. Esos 8 de cada 10 no votaron por esa fuerza. Por ejemplo, Jaime Nebot dijo, el Partido Social Cristiano tiene el 20%, pero 8 de cada 10 no votaron por ti. Eso significa que no vas a ganar una elección presidencial, eso significa que sigue fragmentado. Pero tiene fuerza, se ha fragmentado. Pero y lo mismo Gustavo Larrea dijo que, él muy hábilmente dijo que la tendencia con Pachacuti y lo que habían ganado la alianza Pachacuti-MPD, más del hermano del presidente que ganó también por ahí, que la centro izquierda era la primera. Entonces lo que se nota realmente es una hiperfragmentación. Se nota que... y eso es solamente normal. Acuérdate. Ahora, no sé si es bueno o es malo, porque también eso hace que nuevamente se generen centenares de candidatos, 80.000 candidatos. Claro. Y eso preocupa para la próxima elección del 2021. De acuerdo, pero yo lo que quería decirte es que esta hiperfragmentación ahorita es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque teníamos un partido hegemónico prácticamente que ganó 14 elecciones en 10 años y que ganaba con votaciones de entre el 60 y el 70%. Quiere decir de que 7 de cada 10 ecuatorianos votaban por ellos y durante 14 elecciones. Entonces es normal que ahora ya hay una especie de desbandada de toda esa gente que ya no, por ahora, ese partido retrocedió de un 60 a 70% a menos de 10, o tal vez algunos hablan del 15, pero no tiene más. Hay un 80% de gente que está buscando su línea. Y esto abre el juego para la elección presidencial del 2021. Yo no creo que ningún candidato ahora tenga seguro, yo creo que ninguna fuerza está segura, yo creo que van a seguir habiendo alianzas, van a tener necesariamente que haber alianzas, y esperamos que las alianzas de esas no sean contra natura como se dan en las elecciones seccionales. Es increíble, en las elecciones seccionales vemos, por ejemplo, un partido cristiano unido con Mariano Zambrano en Manabí, o así vimos, por ejemplo, que Creo tuvo una candidata alcaldesa que era de Alianza País. Entonces, en Santo Domingo de los Áchilas, Verónica Zurita, para nadie es desconocido esta cosa. Entonces, yo creo que los partidos deben replantearse realmente si están haciendo bien su trabajo. Yo creo que no. ¿Y es necesario que haya más partidos en el país? Yo creo que no. O sea, yo creo que lo que veo es que sí hay posibilidades para movimientos emergentes, sí. Porque, como digo, ninguno de los partidos, digamos, más fuertes
tiene un peso relativo demasiado grande en la elección. Si el Partido Social Cristiano dice que con el 20% son el movimiento nacional más importante, 8 de cada 10 no votan por ti. No, y tienes varios de los partidos o de los nuevos partidos están hablando. Juntos Podemos dice que tiene tantos. Todos tienen bastantes autoridades porque son 280 cantones. Cantones, no sé cuántas juntas parroquiales, las 23 prefecturas, porque Galápagos no tiene prefecto. Es decir, hay una serie de candidatos y por lo tanto hubo posibilidades para todos. Por eso yo como consultor político, mi análisis particular es que el terreno, una elección seccional jamás puede extrapolarse a una nacional, porque son diferentes necesidades las que ve el electorado. Una elección seccional es mucho más micro, es de arréglame el tema de mi barrio, arréglame las calles, ese tipo de cosas están en juego. En cambio, una elección nacional tiene que ver mucho más con temas macro, salud, educación, economía. ¿Y los ecuatorianos somos ya conscientes de esa diferencia? Sí, claro, sí, yo creo que sí. Ya no somos clientelares y buscamos aquí nos ofrecen más cosas. Yo creo que el problema más grave de lo que está pasando en Latinoamérica en general es el populismo. Incluso yo lo que veo es que casi todos los candidatos que en teoría son de derecha se vuelven populistas. Ahí está el caso de Macri en Argentina. También. Entonces yo creo que podemos hablar de los famosos del socialismo del siglo XXI. ¿Quién no fue populista? El reto para mí de estas elecciones es que haya un partido, un movimiento que derrote al populismo. Porque va a haber populismo de derecha y va a haber populismo de izquierda. Entonces el problema con el populismo es que, bueno, aparte de la parte clientelar, es que trae siempre el Mesías del Salvador. Y en el Ecuador es terrible porque nosotros, por ejemplo, ya ahora yo estoy en muchos chats políticos, la gente ya empieza a discutir cuál es el candidato. Y yo siempre digo, por ejemplo, los movimientos del centro a la derecha cometieron un error gravísimo, lo que pasó en la elección para alcalde de Quito. Empezó a decir que por qué no se unieron. Y no es verdad, porque entre Montúfar, Solines, Holguín y Paula Ventimilla llegaban creo que entre el 27 y el 28% entre todos. Pero le ganaban a Yunda. Pero Yunda... le ganaban a Yunda, el 27 era más que el 22. Pero Yunda y Luisa Maldonado hacen el 50% del electorado. Entonces, más que pensar cuál es el candidato, hay que pensar por qué esta gente sigue votando por Paola Pavón, por qué sigue votando por Leonardo Orlando. De que nuevamente vamos a tener 15 candidatos a la presidencia o 20 candidatos a la presidencia y centenares para la asamblea. Claudia, no es el número de candidatos, es de entender el electorado que los candidatos no hacen. Ninguno de estos candidatos del centro a la derecha entendió el electorado, nadie entendió porque nunca le vieron venir desde el espejo retrovisor, nunca le vieron venir a Yunda. Tiene que alabar el trabajo de Yunda, del actual alcalde, Luisa Maldonado, y la señora Maldonado. Recorren 20%. todo el tiempo la ciudad, recorren todo el tiempo, es el contacto directo. Y no en campaña, es todo el tiempo. Exactamente. Yo creo que el alcalde Yunda, con los parlamentos populares que hacía en mercados, en diferentes sitios, sí, está y sabe lo que la gente necesita. Entonces, mira, si es que por eso es que él apunta al tema mascotas y a una serie de temas porque sabe lo que la gente está queriendo. Pero yo lo que te quiero decir es que yo como consultor político, yo normalmente no trabajo mi ideología es liberal, entonces normalmente no trabajo con partidos de izquierda, sino del centro a la derecha. Ahí sí he trabajado con distintos partidos y políticos. Yo les dijera que entiendan mejor al electorado, que entiendan cuáles son las necesidades, que conecten con esa gente. Pero yo les diría, yo no soy consultora política, diría, camine el país. Claro, desde luego. Porque con entender al electorado a veces entienden que van a tener 10 consultores que les van a contar que pasen las calles. Eso no es entender al electorado. Claro, es verdad. Es recorrer los barrios. Pero verás, yo lo que te digo es, claro, o sea, no hay nada mejor que para entender una realidad que estar en contacto con ella, eso es evidente. Pero lo que pasa es que yo lo que no veo hasta ahora es propuestas de los candidatos que sintonicen con ellos. O sea, los candidatos del centro a la derecha viven en burbujas. Viven en burbujas, por ejemplo, de medios de comunicación que el pueblo no ve, de líderes de opinión que no son líderes para el pueblo, de ir a programas donde piensan que realmente son lo máximo, o de utilizar Twitter o Facebook y pensar que ya por eso ganaron la elección. Entonces viven en unas burbujas pero en la elección seccional se comprobó que los que reinaban en Twitter y en Facebook no ganaron en las urnas. Totalmente. No, además, no solo eso, sino que algunos reinaban en Twitter y en Facebook, pero el Twitter y Facebook que vemos vos y yo tal vez, pero no el Twitter o el Facebook que usa la gente. Ahora, las redes sociales son mercados hipersegmentados, pero recontra segmentados. O sea, Facebook es una plataforma
tan versátil, que tú puedes de este momento, con $20, en este momento si yo pongo un post de Facebook, con $20 yo puedo llegar a 10,000 personas en el cantón Nobol de la provincia tal, de 18 a 45 años, de nivel socioeconómico medio-bajo. Entonces esas herramientas de tecnología que te permiten ahora hipersegmentar, tendrían que hacer lo mismo con las propuestas. Hipersegmentar las propuestas, ver cuáles son las propuestas que de Yunda o de Luisa Maldonado o de Leonardo Orlando en Manaví o de lo que tú quieras, o de Yacu Pérez, o Clever Jiménez, o exacto, sea, en Zamora, lo que tú quieras, pero entender eso, pues, ese es el problema, que ellos siguen haciendo las mismas propuestas para el mismo público que ya lo tienen. No, cuando tú vas a una elección, tienes tu voto duro, supongamos que partes de un 15%, 20%, digamos, aunque normalmente partes de un poco menos. Pero la idea de ganar una elección es agarrar los votos de los otros, pues, convencerles a los otros, porque y tu más voto que de duro los ya otros está. es la enorme masa de indecisos que Exactamente. todas las elecciones tienen. O sea, cuando arrancamos con el proceso de alcaldes, el 10 o 20% sabían, porque yo tampoco sabía por quién votar. Claro. Tienes 80% de indecisos de arranque. Exactamente, y el nivel de indecisión en el Ecuador es tremendo, o sea, eso está medido. Mucha gente, y eso también es un problema de los encuestadores, ¿no? No nos dicen la verdad con los indecisos por sacar la primicia de quién va primero, quién va segundo. Vieron el desastre que hicieron en esta última elección, se equivocaron todos. Algunos de buena fe, con muchos que son muy honestos, pero ahora también hay algunos que trabajan para los candidatos y publican las encuestas que los candidatos quieren, y eso les hace desconectarse absolutamente de la realidad y no entender el lenguaje. Ahora la gente se relaciona por diferentes formas, ya no son las mismas herramientas de relacionamiento, ya no son el mismo lenguaje de relacionamiento, ya no son las mismas propuestas de relacionamiento, como tú decías hace un rato. La gente que somos la generación X, por ejemplo, estamos más preocupados de temas macro, de la salud, de la educación, y estamos más preocupados de la política. Yo vi una encuesta de Sedatos de hace poco tiempo que 8 de cada 10 personas no le importa la ideología política. Ya no es una discusión de centro, derecha, izquierda. Ya no es siquiera una discusión de qué partido político me gusta. El electorado millennial va mucho más por causas. Defiende causas, no ideología política, no principios del liberalismo, del socialismo. Pero hablan del ambiente, de las mascotas, de la inclusión. Y cosas súper importantes, y que se les viene a algunos candidatos del centro a la derecha que van a tener que hablar en el matrimonio igualitario, el tema del aborto. Son cosas que van a tener que hablar. Pero habrá sí que tener otra conversación con Alejandro para saber hacia dónde van las tendencias. Gracias, Alejandro Zavala, por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo no perdona. Hemos hablado de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, la presidencia del señor Litardo, las nuevas agrupaciones que se dieron para conseguir los votos necesarios de pronto vemos al mundo de Lenín Moreno aliado con el mundo de Creo del señor Lasso. Eso pasó en la Asamblea. Él nos da una serie de análisis que son importantes e interesantes. Y al mismo tiempo hablar de lo que pasó en las elecciones seccionales. Todas las ciudades ya tenemos nuevo alcalde, el señor Yunda, la señora Viteri, y así en las diferentes ciudades y cantones del país. Así es que hay muchas cosas para hablar. 21 son las nuevas elecciones, pero tenemos 2 años muy intensos para saber qué futuro queremos y analizar lo que se está actuando tanto en la Asamblea como en el Poder Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.